tratamiento de la hidrosadenitis. Es raro, no es tan frecuente ver hidrosadenitis. Ante un niño que acude a una guardería, a quien le han aparecido lesiones vesiculosas y costrosas de color miel en los antebrazos, y 4 días más tarde en la cara, sin afectación general. Vamos a leer de nuevo. Ante un niño que acude a una guardería, a quien le han aparecido lesiones vesiculosas y costrosas de color miel en los antebrazos, y 4 días más tarde en la cara, sin afectación general, una de las siguientes consideraciones es correcta, ¿no? Entonces aquí la clave es color miel, costroso es color miel. Cuando escuchen lesión melicérica, ya tienen que diagnosticar impétigo nomás, o vean, ¿no? Lesión melicérica, costra melicérica, diagnostiquen impétigo, por más que la lesión primaria o la lesión de la patología de fondo no lo sea, es un impétigo. Claro, ustedes le darán su antibiótico, remitirá el cuadro del impétigo y al control ustedes verán qué lesión es la de fondo, ¿no? Pero costra mielicérica es sinónimo de impétigo. Entonces ya hemos hablado que en impétigo hay 3 formas clínicas, ¿no? El impétigo no ampolloso, o también llamado contagioso, el impétigo ampolloso y el síndrome estafilocócico de piel escaldada, ¿ya? Entonces, el impétigo contagioso, o también llamado no ampolloso, es el típico cuadro clínico, o es la típica enfermedad que presenta la costra mielicérica, ¿ya? Generalmente periorificial, es producida por estreptococo, biógenes, ¿ya? Y se ubica, la edad no se olviden, en niños, generalmente es en niños, periorificial, puede presentarse en cualquier otra parte, sin embargo, en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces es el impétigo no ampolloso, o también llamado contagioso. El impétigo ampolloso es producido por Staphylococcus aureus, ¿ya? Y aquí la lesión es más costrosa, no hay tanta secreción mielicérica. Es la diferencia con el otro, con el no ampolloso o contagioso. Puede aparecer en cualquier otra parte del cuerpo también. Y el síndrome estafilocócico de piel escaldada es una respuesta de la piel ante la toxina del estafilococo. O sea, en el caso del síndrome de estafilocócico de piel escaldada, hay una infestación, digamos, de esta bacteria gran positiva, que es el estafilococo, pero la respuesta de la piel no es ante la bacteria, sino es ante la toxina. Entonces hacen ampollas flácidas, grandes, gigantes, ¿no? Es la característica del síndrome estafilocócico de piel escaldada. Entonces, como hay una afectación que responde a las toxinas, hay afectación sistémica también, hay compromiso general. Es un cuadro más severo, ¿no? También raro. Lo más frecuente es el impétigo contagioso o no ampolloso. A ver, no se olviden que toda ampolla en piel, el diagnóstico siempre se tiene que hacer con inmunofluorescencia, en toda ampolla. El diagnóstico ideal, para diagnosticar idealmente una lesión ampollar, cualquiera sea, aparte de la histopatología, hay que hacer inmunofluorescencia. Porque hay gran relación de las enfermedades ampollares con respuestas inmunes, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, M. Entonces es importante siempre ante cualquier ampolla hacer inmunofluorescencia. A ver, vamos a ver, directa sobre todo, ¿no? Vamos a desarrollar la pregunta. ¿El diagnóstico se hace mediante inmunofluorescencia indirecta? No. Es el caso, estamos hablando de que se trata de un impétigo, ¿eh? Entonces pedirán a un paciente en el que están sospechando impétigo biopsia con inmunofluorescencia. No, no es cierto. El cuadro probablemente se deba a sobreinfección herpética, tampoco. Los títulos de antiestreptolicina O estarán muy probablemente elevados. El diagnóstico del impétigo es clínico netamente. ¿Se encontrarán anticuerpos tipo IgA circulantes característicos? Tampoco. Es muy probable que en el cultivo de las lesiones crezcan varios gérmenes gram positivos. Eso sí es cierto, ¿no? La principal causa del impétigo es
el germen más relacionado es el estreptococo piógenes. Esa es la respuesta correcta. En el caso descrito en la pregunta anterior, la confirmación del diagnóstico clínico nos llevará a tomar una de estas actitudes: tratar con corticoides, descartar afectación renal secundaria, tratar con aciclovir, tratar con tetraciclinas o tratar con sulfona. Los corticoides en una infección de ese tipo no es recomendable dar, ¿no? Lo inmunosuprimimos más localmente y mayor crecimiento bacteriano. Descartar la afectación renal, si estamos pensando que hay una infección por estreptococo piógenes, sí, hay que descartar posteriormente, no inmediatamente, a la semana, 2 semanas, que no haya afectación renal, simplemente pidiéndole un examen de orina. Tratar con aciclovir no tiene sentido, ¿no? Porque no estamos sospechando de herpes. Tetraciclina está contraindicada, no se olviden, en menores de 14 años. Sulfona tampoco. Entonces la respuesta correcta aquí, descartar afectación renal secundaria. Un cuadro clínico crónico caracterizado por lesiones maculares hipocrómicas de bordes mal definidos, de predominio en cara y orejas, codos, nalgas y rodillas, con hipoestesia en las zonas lesionadas, caída de los bordes laterales de las cejas, nervio cubital y peroneo palpables y engrosados, con termoanalgesia en manos y pies, es característico de, ya hemos dicho eso, ¿no? Lepra. Entonces, en la lepra indeterminada, a veces simplemente encontramos hipocromía y con alteraciones neurosensoriales. Hay bastante se subdiagnostica la lepra. Muchas veces, muy pocas veces se sospecha. Muy buen ojo clínico hay que tener para sospechar de lepra en esta etapa, ¿no? En el estadio de lepra indeterminada. Enfermo de 40 años que presenta desde hace 3 meses unas lesiones papulosas poligonales localizadas en cara anterior de muñecas y en tobillos, acompañadas de prurito. El estudio histopatológico de una lesión muestra una dermatitis de interfase con degeneración vacuolar de las células basales. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues aquí hablan un poco de histopatología. Entonces, dermatitis de interfase quiere decir dermatitis de la unión dermoepidérmica. Eso es de interfase. Quiere decir que la afectación o lo que vayamos a encontrar en la histopatología está afectando a esa parte de la piel, ¿ya? Degeneración vacuolar, ¿qué quiere decir? Justamente la formación de vacuolas en la membrana basal. Esa formación vacuolar se debe a una licuefacción, ¿ya? Celular en membrana basal. Y es típicamente licuefacción, también liquenificación, dicen algunos. Es típico, o sea, degeneración vacuolar es típica de líquen, de casi todos los tipos de líquen. Es tanto así que hay un patrón histopatológico que se llama patrón liquenoide. En ese patrón liquenoide se encuentra gran infiltrado inflamatorio en la dermis superficial, un infiltrado inflamatorio en banda, es como una cinta de linfocitos que se encuentran en la dermis superficial. Y también se encuentra degeneración vacuolar, ¿no? Licuefacción. Entonces son células media globosas en la base de la epidermis. Eso se llama degeneración vacuolar, una dermatitis de interfase con degeneración vacuolar, y que bueno, es característico del líquen, ¿no? De todas las formas de líquen, principalmente del líquen plano. No se olviden que, bueno, acá sin saber nomás que es una degeneración vacuolar o que es una dermatitis de interfase, viendo la clínica podríamos decir que es el líquen plano. No se olviden, pápulas poligonales localizadas en cara anterior. Ese término poligonal o reticulado responde siempre al líquen plano. El color también, no se olviden, violáceo. Placas, pápulas poligonales reticuladas son característicos del líquen plano. Cuando se observa una imagen histológica de acantosis con elongación de las crestas interpapilares que incluso se fusionan entre sí, hiperkeratosis y acúmulos epidérmicos de leucocitos polimorfonucleares, estamos hablando de una, acá que dice,
Acantosis, no se olviden que es acantosis, es el engrosamiento de la epidermis a expensas de la capa espinosa. No se olviden, la epidermis tiene 4 capas, ¿no? O estratos: el basal, el espinoso, el granuloso y el córneo. Esto casi en toda la anatomía. Adicionalmente, en palmas y plantas existe un estrato que se llama lúcido, que se encuentra por debajo de la capa granulosa, ¿ya? Entonces, cuando hay un engrosamiento de la capa epidérmica a expensas del espinoso, de la capa espinosa, se dice acantosis, ¿ya? Es un crecimiento de la capa epidérmica a expensas del estrato espinoso. Eso se denomina acantosis. No se olviden también acantolisis, es un término distinto. Acantosis es diferente a acantolisis. Lisis, ¿qué quiere decir? Destrucción o muerte. Entonces, la acantolisis es la destrucción de los puentes intercelulares en epidermis, en cualquier capa de la epidermis, ya sea en espinoso, en basal o en granuloso. ¿Ya? Córneo no, ¿no es cierto? Porque en el córneo ya las células están anucleadas y están adosadas no mediante desmosomas, sino mediante queratina, principalmente en esos tres: basal, espinoso o granuloso. Pues allí los puentes intercelulares, también llamados desmosomas, son destruidos. Entonces los queratinocitos quedan flotando. Como quedan flotando, se crean espacios. Esos espacios clínicamente se ven como vesículas o ampollas, ¿ya? Al perder esa unión, esa compactación de células, se crean espacios vacíos y clínicamente lo vamos a ver como una ampolla. Eso es producido por acantolisis. ¿Qué otro término podemos encontrar en hiperkeratosis? No se olviden, hiperkeratosis viene a ser la proliferación de la capa córnea nada más. Entonces, hay un engrosamiento de la piel, pero a expensas de la capa córnea. Cuando hay hiperkeratosis hay descamación. Hay bastante descamación, porque es capa córnea, ¿no? La parte superficial. Hiperparakeratosis es otro término también, de repente tienen que conocerlo, que describe el hallazgo de núcleos en células de la capa córnea. No se olviden que en la capa córnea las células son anucleadas y compactas. Entonces, cuando encontramos un núcleo en una célula o en un corneocito, en una célula de la capa córnea, eso se llama parakeratosis. Entonces, cuando hay una proliferación de la capa córnea de células de corneocitos con núcleo, estamos hablando de una hiperparakeratosis. Parakeratosis, no se olviden, núcleos en células del estrato córneo. También otro término histopatológico: espongiosis. La espongiosis es el edema intercelular. La espongiosis es el edema intercelular. Y hay otro término también: balonamiento, es el edema intracelular. Entonces acá no estamos hablando de una acantosis, no sea una proliferación de la capa epidérmica a expensas del estrato espinoso. Hay una hiperparakeratosis, o sea, encontramos núcleos en la capa córnea y encontramos acúmulos epidérmicos de leucocitos polimorfonucleares. Ustedes saben que en la epidermis no debemos encontrar ninguna otra célula que no sea queratinocito, que no sea melanocito, que no sea célula de Langerhans o que no sea una célula de Merkel. Hay 4 células en la epidermis. No debe haber eritrocito, no debe haber linfocito, neutrófilo, ninguno de esos. Cuando encontramos acúmulos epidérmicos de leucocitos polimorfonucleares, ¿a qué nos están haciendo mención? A lo que se llaman los corpúsculos de Monroe, ¿ya? Esos son unos nódulos que encontramos en epidermis que característicamente van a tener polimorfonucleares. Cuando les hablen de estos de Monroe se escribe, siempre tienen que pensar en psoriasis. Es un hallazgo típico de psoriasis. Bueno, aparte de este hallazgo de polimorfonucleares en estos corpúsculos de Monroe, también en psoriasis encontramos el típico patrón psoriasiforme. Así como hemos visto que hay un patrón liquenoide donde hay infiltración en la dermis superficial, en el patrón psoriasiforme
hay un elongamiento de la capa superficial de la dermis, de las crestas dérmicas y epidérmicas. Entonces se forma la típica imagen en dedos de guante, ¿no? Entonces, estas vendrían a ser las prolongaciones de la epidermis, aquí son las elongaciones de la dermis. Entonces, en la psoriasis, en esta elongación de la dermis, hay dilatación de vasos. Los vasos están dilatados. Por eso es que la placa de la psoriasis es roja. ¿Por qué? Porque hay vasos dilatados, hay gran cantidad de eritrocitos en ese vaso dilatado, se va a ver rojo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros raspamos, ¿no?, la piel a esta, digamos, a esta epidermis que se ha prolongado hasta la dermis, y esta dermis que está saliendo hacia afuera? Rápidamente llegamos a la dermis superficial. Y como llegamos a raspar la dermis superficial, tocamos vasos. Como tocamos vasos, sangra. ¿Cómo es el sangrado? Puntiforme, así como están las elongaciones. Entonces, ¿qué se llama ese signo? Ese es el signo de Auspitz. Por eso se produce el signo de Auspitz. Es el raspado de las elongaciones dérmicas. Típico en psoriasis. Hay otro signo de la bujía también. El signo de la bujía es la descamación que parece parafina. Cuando la psoriasis está muy exacerbada, muy encendida, pues forma placas tan grandes que ustedes sacan una placa y pareciera que está sacando un pedazo de vela. No sé si han raspado alguna vez la vela. Así. Eso es el signo de la bujía. ¿Ya? Hay varios signos en psoriasis, deben conocer algunos de estos, ¿no? No se olviden los corpúsculos de Mulroney, las elongaciones interpapilares, el signo de Auspitz, que es el rocío sangrante, también se llama. Ya saben por qué es ese rocío sangrante, porque son esos puntitos, porque hay elongación de las crestas de la dermis. Es el signo de la bujía también. Psoriasis es una enfermedad muy frecuente. Se habla de una prevalencia del 3 al 5% en algunos países. No se olviden la clínica: placa eritémato descamativo. Se presenta en codos, retroauricular, en cuero cabelludo, puede haber en palmas, plantas. Existen algunas formas clínicas de psoriasis, ya hablando un poquito más de psoriasis. La típica, la que conocemos, es la psoriasis vulgar, ¿no? La que se presenta en placas grandes, ¿no?, en codos, en cuerpo. Hay una psoriasis también que se llama en gotas. Como su nombre lo dice, son pequeñas placas eritémato descamativas dispersas, sobre todo en tórax, anterior o posterior, y en miembros inferiores. Hay otra forma de presentación que se llama psoriasis pustulosa, ¿no? Esto principalmente en pacientes que ya tienen el antecedente de psoriasis vulgar. Es un paciente que ya tiene antecedente de psoriasis vulgar y aparece con pústulas. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Psoriasis pustulosa. Hay también la psoriasis palmoplantar. Entonces, el paciente solamente viene por hiperkeratosis en palmas. Entonces, allí, por ejemplo, no encontramos el signo del rocío sangrante, porque la capa córnea es tan grande que al raspar simplemente vamos a encontrar descamación. Es un diagnóstico diferencial siempre de engrosamiento de manos y plantas, o palmas y plantas, es psoriasis palmoplantar. También hay una forma que se llama psoriasis inversa. Como su nombre lo dice, a diferencia de que se presenta en codos, ¿no?, en pabellones auriculares, vamos a encontrar en dónde, en axilas, ¿no?, en ingle o en región interglútea. Psoriasis inversa. Hay otra forma de presentación que se llama artropatía psoriásica, que ya es patrimonio del reumatólogo, ¿no? Esto va a ser el paciente con psoriasis y que aparte tiene afectación de articulaciones. Son algunas de las formas clínicas. ¿Cuál es la más frecuente? La vulgar, la psoriasis vulgar. La que le sigue, la psoriasis en gotas. Las formas más raras, pues la pustulosa, son formas más raras. ¿Cuál es el tratamiento? Eso hay que recordarlo. De psoriasis, el corticoide tópico. Corticoide tópico. No se usa corticoide sistémico, por favor, en psoriasis, ¿ya? La única forma de presentación o el tipo de psoriasis en la que podemos utilizar corticoides es en la pustulosa, en psoriasis pustulosa.
Entonces, ¿qué tratamiento por vía oral podemos dar en pacientes con psoriasis vulgar, sobre todo extensa, ¿no? En donde ya darle una crema no tiene sentido, ¿no? Porque tendrían que gastarse un balde lleno de corticoides. No puede ser eso. Hay que darle por vía oral. ¿Cuál es el tratamiento con mejor respuesta y que ha sido más estudiado? El metotrexate. ¿Ya? Entonces se le da metotrexate. La dosis es desde 7.5 hasta 22.5. Hay que ir aumentando gradualmente. No se olviden que el metotrexate es hepatotóxico y al paciente se le debe hacer una biopsia hepática cuando la dosis acumulada total sea de 2 gramos. Por eso es que a estos pacientes hay que seguirlo, ¿no? Sumando. Cada vez que viene al consultorio, le sumamos cuánto le hemos dado. Ya está en 1 gramo. Entonces ahí le vamos bajando el medicamento o le cortamos. Pero responde muy bien, generalmente medio gramo ya de metotrexate el paciente se limpia. ¿Para qué se le hace la biopsia hepática al paciente que toma metotrexate? Para descartar que no tenga fibrosis hepática, porque es un efecto adverso del metotrexate. Fibrosis hepática y pulmonar. Entonces, psoriasis, no se olviden, ¿no? Una enfermedad idiopática muy prevalente, clínicamente es una placa eritematoso-descamativa, puede haber unas formas clínicas como la gutata, vulgar, inversa, pustulosa, palmoplantar. El tratamiento es corticoide, tópico y metotrexate cuando es por vía oral. También se utiliza muy bien la fototerapia. Fototerapia es muy buena, ahora que lo estamos utilizando en el hospital, muy buena respuesta. A la segunda dosis los pacientes se empiezan a limpiar totalmente. Excelente el tratamiento con fototerapia, con luz corta, ultravioleta B. Los siguientes factores que pueden provocar un brote de psoriasis son infecciones, factores hormonales, trauma, medicamentos, estrés. Entonces, de estos 5, todos menos factores hormonales. Ya no hay relación de cambios hormonales con la psoriasis, pero sí infecciones, traumatismos, una cirugía en un paciente con psoriasis que no tiene mucha afectación le puede exacerbar todo el cuadro. Hay que tener cuidado con eso. Medicamentos, ¿no? ¿Cuáles son los más frecuentes que pueden producir exacerbación de psoriasis? Las penicilinas, los anticonvulsivantes. El simple estrés también hace que se exacerbe la psoriasis. Por eso es que existen pues grupos, ¿no?, de psoriáticos, entran en sus terapias. Factores hormonales no está relacionado. Enferma de 40 años que consulta por la aparición hace meses de pápulas poligonales de color violáceo en cara anterior de muñecas con prurito intenso. Además presenta lesiones en mucosa oral de aspecto reticulado, blanquecino. El diagnóstico más probable es líquen plano, ¿no es cierto? Siempre cuando hay placas en boca también hay que descartar líquen plano de mucosas, ¿no? Psoriasis, ya hemos dicho, es una placa eritematosa descamativa. Pityriasis rubra pilaris es una dermatosis crónica, idiopática, ¿ya? Y que característicamente va a afectar a pacientes jóvenes. Clínicamente se presenta como pápulas eritematoso-descamativas. Pápulas eritematoso, es muy rara, es muy rara. Dermatofitosis, no se olviden, es una afectación cutánea por dermatofitos. Y el eczema numular, que de igual manera es una reacción idiopática, pero que se relaciona con algunos agentes alergenos y que clínicamente se presenta, como su nombre lo dice, como una moneda, una lesión redondeada de bordes elevados, eritematosa, que presenta prurito. ¿En cuál de los siguientes procesos está absolutamente contraindicado el etretinato? Me olvidé también de comentarles que
para el tratamiento de la psoriasis se utiliza un medicamento que se llama acitretin. Es un análogo de la vitamina A. Es semejante a la isotretinoína que se utiliza para el acné. Es muy bueno también el tratamiento con acitretin. Esto es un análogo de la vitamina A. No es necesario que se aprendan el nombre, ¿no? Acitretin, sino más bien apréndanse que es un análogo, un derivado de la vitamina A, que también es utilizado en psoriasis. ¿En cuál está contraindicado el letretinato? En inmunosupresión, diabetes tipo 2, obesidad mórbida, embarazo e hipertensión. Entonces acá, embarazo hay que poner. No se olviden el letretinato, la isotretinoína, el acitretin no se utiliza en gestantes. Es más, se recomienda que la gestante, que la mujer que utilice este medicamento no se embarace dentro de los 6 siguientes meses. Algunos otros efectos adversos de los derivados de la vitamina A, el más frecuente, no se olviden, la sequedad de mucosas. Es el efecto adverso más frecuente. El que le sigue, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, ¿no? Otro que le sigue, alteraciones hepáticas, aumento de las transaminasas, TGO, TGP. Depresión. La isotretinoína produce depresión, es muy frecuente este efecto adverso. Y eso me ha pasado, ¿no? A veces no advertimos al paciente o porque generalmente al que se le da isotretinoína a esos pacientes son pacientes jóvenes, son muchachos, adolescentes. No le advertimos al familiar ni al paciente que este medicamento puede producir la depresión y vienen, ¿no? Doctor, más bien me he dado cuenta de que mi hijo está muy sensible, está llorando. Y bueno, hay que explicarle, ¿no?, que es parte del tratamiento. A veces ese efecto adverso o colateral remite. Durante el mes de tratamiento el paciente, el joven, hace depresión y después en el segundo mes remite. Ahora, si el paciente tiene antecedente de que es psicótico o esquizofrénico, está contraindicado el medicamento. Es otra contraindicación. ¿Por qué? Porque el medicamento, este derivado de la vitamina A, los derivados de la vitamina A pueden producir psicosis, que también producen también otro síndrome que se llama el síndrome de pseudotumor cerebri, producen hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces este medicamento, como verán, tiene gran cantidad de efectos adversos, por eso su uso debe ser controlado, tiene que ser restringido, tiene que ser siempre llevado a cabo por un médico, por un especialista que tenga experiencia en el manejo del medicamento. Porque aquí en las farmacias venden isotretinoína o derivados de la vitamina A como si fuera ibuprofeno, como si fuera un AINE. No restringen el tratamiento, no ven, ¿no?, los efectos adversos que puede ocasionar. Entonces aquí el embarazo, ¿no? Pero es un mutagénico, pues tremendo. Son derivados de la vitamina A, son mutagénicos. Están dentro de la FDA, están en la categoría X. No se olviden, ¿no? La FDA tiene categorías de recomendación del uso de medicamentos. A, B, C, D. Entonces, el A tienen que saber que son medicamentos que están probados mediante ensayos clínicos, multisistémicos, cortes, totalmente, que el medicamento no produce alteraciones en el feto. En el B, en el ser humano, no produce alteraciones en el feto humano ni animal. En el B, no produce alteraciones en el ser humano, pero puede ser que produzca en los animales. En el C no está bien estudiado, ¿ya? Y en el D sí produce alteraciones en el feto, entonces no se debe indicar. Y la categoría X corresponde a los medicamentos que son mutagénicos. Dentro de estos está la isotretinoína, está el metotrexate. Vamos a otra pregunta entonces. Una mujer joven consulta porque desde hace 2 semanas le han aparecido de forma eruptiva unas máculas y placas eritematosas en el tronco. Refiere que hubo una lesión más grande que precedió a las demás. Las lesiones presentan una descamación fina en la periferia y son discretamente pruriginosas. No existe afectación palmoplantar. La serología luética es negativa. ¿Qué tipo de pitiriasis entre las siguientes es la más probable? Entonces aquí ya te están dando la respuesta, ¿no? Es una pitiriasis. ¿Cuál? Debe ser la rosada. ¿Por qué? Porque característicamente en la pitiriasis rosada
epiteliasis rosada de Gibert, va a haber una lesión primaria, que también es llamada lesión heráldica, es una lesión más grande que aparece los primeros días. A partir de esta van a aparecer lesiones semejantes a esta grande, pero más pequeñas en tamaño, ¿no? Diseminadas en el tronco, tórax anterior, tórax posterior, se puede diseminar por todo el cuerpo. La paciente o el paciente no tiene afectación sistémica, no tiene compromiso general, totalmente asintomático. Puede presentar un tantito de prurito o prurito, pero más no. Entonces hay que explicar que este cuadro es un cuadro totalmente benigno, ¿no? Que tiene una remisión absoluta, total, en un tiempo determinado, que generalmente es desde las 3 semanas hasta las 12 semanas, ¿no? Los cuadros, algunos pacientes ya remiten a las 12 semanas. Es un poco difícil explicarles, ¿no? Que la epiteliasis rosada de Gibert es benigna y que va a desaparecer en 12 meses sin ningún tratamiento. Entonces el paciente dice, doctor, entonces ¿a qué he venido yo al consultorio? Tiene que darme algo. Entonces, como presenta, parece un poquito de prurito, pueden darle su antihistamínico, ¿no? Y controlarlo a las 2-4 semanas para ver qué está pasando. Entonces, epiteliasis rosada se asocia con algunas infecciones virales, ¿ya? Se asocia justamente con Epstein-Barr también, con parvovirus también se asocia. En general con cualquier infección viral se puede asociar la epiteliasis rosada, pero como les digo es benigno, hay que saber explicar al paciente. Diagnósticos diferenciales de epiteliasis rosada, hay muchos, ¿no? Porque igualmente la epiteliasis rosada presenta formas clínicas, pero la forma clínica típica es una placa eritematosa rosada que tiene un colarete descamativo. Tranquilamente nos podríamos confundir con una psoriasis gutata, ¿no? Acá, ¿por qué hacen la aclaración de que su serología luética es negativa? Justamente porque otro diagnóstico diferencial de la epiteliasis rosada es la sífilis secundaria. Obviamente que en sífilis secundaria hay afectación palmoplantar. Entonces, cuando tengan pacientes que tienen lesiones en palmas y plantas, papulares, eritematosos en palmas y plantas, tienen que pedir siempre serología luética. Hoy en día existe un rebrote, una epidemia de sífilis en pacientes que no son VIH, entonces ustedes como médicos deben saberlo, ¿no? Ha aumentado la cantidad de sífilis en pacientes no inmunosuprimidos. Ya de por sí sabemos que pacientes con VIH tienen mayor riesgo de hacer sífilis, ¿no? Y viceversa, ¿vale? En pacientes con sífilis tienen mayor riesgo de hacer VIH, pero hoy en día se ha visto que hay un incremento de la sífilis en pacientes inmunocompetentes. Es muy importante saber reconocer algunos signos de esta enfermedad, ¿no? No se olviden que la sífilis es pues la gran simuladora. En piel puede presentarse bajo cualquier forma. ¿Cuál es la forma clínica más frecuente de presentación de la sífilis, sobre todo la secundaria? Porque la primaria, no se olviden, es el chancro sifilítico, ¿ya? Es la úlcera no dolorosa, genital. En sífilis secundaria la forma clínica más frecuente de presentación es la roceola sifilítica. Es un exantema generalizado, ¿no? Bueno, que va a remitir, ¿no? 2 o 3 semanas posteriores a la aparición. Entonces, siempre es necesario pedir serología, sobre todo si un paciente joven viene con un exantema generalizado de inicio abrupto, hay que solicitar, y más si tiene conductas de riesgo, hay que solicitarle su serología luética. Puede presentarse como pápulas, puede presentarse como placas, puede presentarse como simplemente máculas violáceas. Entonces, la sífilis puede presentarse bajo cualquier forma, pero como les mencionaba, la forma más frecuente en el caso de sífilis secundaria es roceola sifilítica. Ya que hemos hablado de sífilis, ¿no? Sífilis primaria corresponde a la infección primaria, como su nombre lo dice, ¿no? Ese es el típico paciente que viene con lesión ulcerada en genitales, ¿no? Sobre todo en zona prepucial y glande, que ha tenido un contacto de riesgo 1 a 2 semanas anteriores a la aparición de esta lesión. Característicamente es no dolorosa y puede curar sola. Pero hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, que no se presenta en todos los pacientes que han tenido prima infección.
O sea, no todos los pacientes que han tenido contacto con la espiroqueta, con la sífilis, van a ser chancro sifilítico, ¿ya? Solamente van a ser desde un 40 hasta un 70%. El resto puede ser que no haga úlcera genital. Entonces va a pasar de frente a sífilis secundaria, ¿no? Esto más o menos al año. Entonces ustedes tienen que saber reconocer algunas claves clínicas en lo que es sífilis secundaria. Debe ser una de las enfermedades que mayores manifestaciones cutáneas tiene, la sífilis. Por eso siempre acostúmbrense a pedir BDRL o RPR. No se olviden, BDRL o RPR son pruebas no treponémicas. No treponémicas. Son pruebas de tamizaje. La prueba confirmatoria es la prueba treponémica, que es la FT-APS, ¿no? FT-APS. Entonces, si ustedes tienen BDRL positivo, FTA negativo, es un falso positivo, porque el FTA tiene que ser positivo siempre para hacer el diagnóstico definitivo de sífilis, ¿ya? Si tienen BDRL positivo, FTA positivo, entonces tienen infección por sífilis aguda. Si tienen BDRL negativo y FTA positivo, entonces sí tiene sífilis, pero es una infección crónica, o es que este paciente ha tenido la enfermedad, una de las dos cosas, ¿ya? Entonces, ahora otra también es que tengan BDRL negativo y FTA positivo, es que haya hecho fenómeno de zona, ¿no? Hay pacientes que tienen tal cantidad de espiroquetas en la sangre que al hacer la prueba, hacer la aglutinación de la muestra de suero con el reactivo, no aglutinan, porque hay demasiado, precipita todo. Entonces eso se llama fenómeno de zona. Es frecuente también, sobre todo en inmunosuprimidos. Entonces nos hemos ido ya hablando de la sífilis. Bueno, hablar de algunas otras cosas. Hemos hablado de pitiriasis rosada como diagnóstico diferencial de sífilis. Hemos hablado ya de pitiriasis alba, niño con mácula blanca, piel seca, eso es pitiriasis alba. Joven, mácula hipocrómica o hipercrómica en tórax anterior o posterior, pitiriasis versicolor. Pitiriasis rosada, joven, ¿no?, o adulto con placas eritematosas, descamativas, que tienen como característica haber tenido una lesión única inicial, una lesión heráldica se llama, pitiriasis rosada. Son 3 tipos de pitiriasis.